Hola, en este video veremos qué es un modelo de datos relacional. Para esto abordaremos qué son los datos estructurados, qué son las entidades, atributos y keys o llaves, y un ejemplo de un diagrama de entidad-relación. Datos estructurados. Los datos estructurados se almacenan en tablas. Una tabla que almacenará a una entidad, y una entidad no es más que una persona, una cosa o un hecho. Y en cada columna estarán los atributos de esta entidad, y los atributos se entienden como características únicas que describen a esta entidad. Un ejemplo podría ser almacenar datos de un centro educativo, tales como una base de datos de alumnos. Entidades, atributos y llaves. Hemos dicho que los datos estructurados se almacenan en tablas que tendrán columnas y filas. Una tabla almacenará los datos de una entidad, y el ejemplo de una entidad podría ser alumnos. Vamos a guardar datos de alumnos. Y hemos dicho que las columnas representarán atributos o características únicas que describan a estos alumnos, como por ejemplo un ID de alumno o un código que identifique de manera única a un alumno, su nombre y su apellido. Y las filas que básicamente ya serán registros de estos alumnos. Ahora, podría ser que en esta base de datos de alumnos yo tenga un alumno que tenga el mismo nombre y el mismo apellido, o sea, homónimos. ¿Y cómo yo podría diferenciar a estos homónimos? Mediante el uso de llaves o keys en inglés. Estas llaves son como un DNI, es una manera de identificar de forma única a cada uno de estos registros. Ahora, podríamos también almacenar no solamente una tabla de alumnos, podríamos también tener una tabla donde almacenemos todos los cursos que se dictan en esta entidad educativa. De hecho, también podríamos tener una tabla de profesores, una tabla de matrículas y muchos datos más. Todas estas tablas se guardarán en una base de datos de SQL. SQL es Structured Query Language, que es un lenguaje estructurado para hacer consultas. Básicamente está hecho para los datos estructurados. Los software que se utilizan más en el mercado son MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle, PostgreSQL, bueno, y hay otros. Lo que comparten en común todos estos software es que a todos se les puede usar con el SQL, que es un lenguaje, bueno, para hacer consultas. Ahora, un modelo de datos relacional consiste en dos puntos. El primero es poder estructurar datos en tablas, es decir, que cada tabla contenga o describa los datos de una cosa, una persona o un hecho, como el ejemplo anterior. Y el segundo punto es mostrar gráficamente las relaciones entre las distintas tablas que yo pueda tener en mi base de datos. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo de lo que es un diagrama de entidad-relación. Por ejemplo, podríamos tener una tabla donde yo almacene datos de los alumnos. Y para hacer este ejemplo sencillo, almacenaremos su nombre, su apellido y su identificador único. ¿Por qué se le pone PK al lado del ID de alumno? Porque es la primary key o llave primaria, que es la manera en cómo yo voy a identificar de manera única a cada registro, es decir, a cada alumno. Y aquí hay un pequeño ejemplo de cómo sería esa tabla, con algunos datos de ejemplo. Ahora, también tendré una tabla donde almacenaré datos de los cursos de esta entidad educativa. Entonces, esta tabla podría tener datos como el nombre del curso y los créditos. Y obviamente también tendrá un identificador único para los cursos. Por lo tanto, también este ID será la primary key o identificador único. Ahora, también podría tener una tabla donde almacene fechas, o sea, como un calendario. Entonces, si vamos a almacenar un calendario, quiere decir que cada fecha solo podría repetirse una vez. Y acá hay un ejemplo. Bueno, obviamente tendría más que estas fechas que estoy poniendo acá. ¿Y qué atributos puede tener la fecha? Yo puedo extraer de una fecha el día, el mes y el año. Ahora, a estas tres tablas que les acabo de mostrar se les conoce como Dimension Tables. ¿Por qué como Dimension Tables? Porque la primary key que tienen o identificador único no depende de ninguna otra tabla, sino que está alojada dentro de la misma tabla. A diferencia de las fact table o tablas de hecho. Por ejemplo, si agregamos una tabla de matrículas, esta tabla de matrículas sí será una fact table o tabla de hechos. ¿Y qué diferencia tienen las fact table de las dimension table o tablas dimensionales?
que la fact table tiene una llave compuesta por unas llaves que se encuentran en otras tablas. Por ejemplo, si yo quisiera describir a una matrícula estaría dada por un alumno que se está matriculando en un curso y que este evento ha sucedido en una fecha determinada. Quiere decir que la llave o la manera única de identificar a una matrícula se da por la combinación de tres datos, de una fecha, de un alumno y de un curso al que se está matriculando este alumno. Entonces, vamos a trazar unas relaciones entre la tabla de matrículas y la de alumno. Ahora, ¿por qué FK? FK es de foreign key o llave foránea. ¿Por qué llave foránea? Porque realmente está llamando a una llave primaria que se encuentra en otra tabla. Ahora, ¿por qué la relación es de 1 a muchos? Es decir, 1 en alumnos y mucho en matrículas. Pueden ver aquí en este ejemplo que el alumno que tiene el código 001 se ha matriculado en dos cursos, en el curso 1 y en el curso 2. Quiere decir que en la tabla de matrículas, un alumno se va a repetir en cada fila conforme cuántos cursos él se haya matriculado. Por ejemplo, el alumno con código 1 se matriculó en dos cursos, entonces se repetirá 2 veces. En cambio, en la tabla de alumnos, este alumno A001 solo existirá una vez. No se pueden repetir los registros de un mismo alumno en esta tabla. Entonces es de 1 a muchos. Y lo mismo sucederá con la tabla de cursos. Yo, por ejemplo, en la tabla de cursos solo almacenaré a un curso por única vez. En cambio, en la tabla de matrículas, por ejemplo, aquí vemos que el alumno 1 se ha matriculado en el curso 2 y el alumno 2 se ha matriculado en el curso 2. Entonces, un curso se repetirá tantas veces como alumnos se hayan inscrito en este curso. Igual con las fechas. Yo llamaré mediante una foreign key a la fecha que está en la tabla de fechas, que es una primary key ahí. Y claro, yo, por ejemplo, tengo 3 matrículas que se han dado el día 19 de marzo. Entonces, la fecha se repetirá muchas veces en la tabla de matrículas, porque en una fecha pueden haber más de una matrícula. Ahora, imaginemos que queremos hacer este ejemplo más complicado y también queremos agregar o guardar en este evento de matrículas con qué profesor se han matriculado los alumnos. Porque claro, podría suceder que un curso sea dictado por más de un profesor. Entonces, voy a agregar una tabla donde voy a almacenar los datos de los profesores, pero yo no tengo una manera de relacionar al profesor con el curso. ¿Ok? Porque podría suceder de que un profesor dicte un curso, pero nadie se haya matriculado con ese profesor en ese curso. Entonces, nunca existiría en la tabla de matrículas. Para eso, voy a crear una tabla intermedia que se va a llamar curso profesor. Esta tabla intermedia, como pueden ver, también tendrá una llave conformada por 2 foreign keys que llaman a unas llaves que están en otras tablas. Por ejemplo, llamará al profesor en la tabla de profesores. Y la relación es de 1 a muchos. ¿Por qué? Porque al igual que en las matrículas, si un profesor dicta más de un curso, pues se repetirá más de una vez en la tabla curso-profesor. Y también se relacionará con la tabla de cursos. Y se repetirá muchas veces un curso en la tabla curso-profesor, porque claro, un curso podría ser dictado por más de un profesor. Y vamos ahora a agregar una foreign key en la tabla de matrículas que se va a vincular con los profesores. Entonces ahora nuestra tabla de matrículas ya no tendrá una llave compuesta por 3 foreign keys, sino por 4. Ahora, vamos a poner datos de ejemplo de cómo quedaría esta tabla de curso profesor. Por ejemplo, aquí la lectura sería que el curso 1 lo dicta el profesor 1 y el curso 2 realmente lo dicta el profesor 2 y el profesor 3. Entonces, pueden ver aquí que, claro, el curso se va a repetir 2 veces, porque, bueno, 2 profesores dictan el mismo curso, y así. Ahora, ¿por qué era necesaria esta tabla de curso profesor? Porque podría ser que exista un profesor que dictó un curso, pero ningún alumno se matriculó con esa combinación de curso-profesor. Entonces, nunca existiría, porque la matrícula no se dio. Pero, sin embargo, ese profesor sí dicta ese curso. Es por eso que hay que desacoplar, son eventos diferentes. Aquí almacenamos el hecho de que un curso es dictado por un profesor. En cambio aquí, que un alumno se ha matriculado
en un curso que es dictado por un profesor y en una fecha determinada. Son dos eventos diferentes. Y acá hay un ejemplo muy claro. En esta segunda tabla estamos poniendo datos de ejemplo para las matrículas. Y pueden ver que, por ejemplo, nadie se matriculó en el curso 3. Sin embargo, el curso 3 es dictado por el profesor 3. Pero claro, aquí no está, porque nadie simplemente se matriculó en el curso 3. Ahora, material extra, tipos de datos. Por ejemplo, una columna puede almacenar datos tipo int o enteros. Float, que serían decimales. Varchar, que son cadenas de texto. Nvarchar son cadenas de texto, pero limitada. N, porque tú le puedes decir si es de 50 caracteres, 60 caracteres, 100 caracteres, o lo que sea que necesites. Date, que son valores tipo fecha. Boolean, que son valores booleanos, básicamente true, false. Y restricciones. Tú puedes poner restricciones para cada campo, columna o atributo. Por ejemplo, puedes decir que una columna contendrá las primary key de una tabla, o será la foreign key de la tabla, o que no deberá contener valores nulos. Es decir, que cuando alguien guarde en un formulario o una interfaz de usuario, no le permita dejar ese campo en blanco. Luego, checkIf es que chequee una condición, ¿no? Que revise si hay una condición que tú definas y que si no la cumple, pues no proceda el guardar este dato en la tabla. Default value, que es como dato por defecto, como que por defecto ya se le asigna un valor al registro de esa columna. Length, que sería como el tamaño del texto, por ejemplo, 10 caracteres, 20 caracteres. Y luego rango, que podría ser el rango para campos tipo número, definir, por ejemplo, pues que este valor sea de 10 a 20. Y bueno, hemos terminado por hoy con este video. Y bueno, si les ha gustado ese video, compártanlo y no se olviden de suscribirse, que voy a estar subiendo cosas muy chéveres de inteligencia artificial y ciencia de datos. Bye.